Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como saben bien ustedes, estamos en un contexto económico muy importante. Tenemos la enorme oportunidad del nearshoring, de la relocalización, pero tenemos también una serie de reformas muy complicadas, en particular la reforma al Poder Judicial, que genera una serie de incertidumbres. Y para entender mejor cómo lo están viendo los grandes inversionistas del exterior, las empresas extranjeras con actividades importantes en México, hemos invitado al presidente de las empresas globales, Manuel Bravo, a conversar sobre el tema con nosotros. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Buenas noches, qué gusto tenerte por acá. A ver, Manuel, ¿Cómo estás? ustedes como empresas globales operan en todo el mundo. Y pues, tienen la enorme ventaja de que pues, saben que los gobiernos que llegan pues, tienen distintas agendas y para eso es la democracia, para que ganen unos con ciertos objetivos u otros con los otros, o incluso operarán en regímenes no democráticos. Es complicado el mundo. ¿Qué es hoy lo que les preocupa más de estas reformas que pues, han generado incertidumbre respecto a pues, la trayectoria económica del país, que se refleja en tipo de cambio, menor crecimiento del esperado, etcétera? Primero que nada, gracias por la invitación. Y me daría un pasito para atrás. Como bien dices, operamos en muchos países del mundo. Somos 60 empresas con mucho recorrido en México. 100 años, 125 años, 70 años. Representamos 10% del Producto Interno Bruto y 40% de la inversión extranjera directa. Entonces, somos grandes empresas que estamos buscando siempre el crecimiento económico del país y también el crecimiento social y equitativo. Y en ese sentido, estamos en 20 industrias y México es un gran lugar para invertir. Lo decías de alguna manera, el nearshoring es una oportunidad histórica la que se nos presenta, no nomás por la parte geográfica, obvia, pero también porque a 30 años del primer Tratado de Libre Comercio se han estado formando cada vez cadenas de valor más fuertes y más entrelazadas. Entonces, te diría, de primera, que México, para muchas de nuestras empresas, es la primera opción. Hay algunos temas, como bien dices, que van a generar cambios y en la percepción podrían incrementar el riesgo país, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ¿Qué es el empezar riesgo país? Porque eso es un poco técnico. Pues de alguna manera que tu inversión, lo que necesitas, el retorno que necesitas a tu inversión por tener algunas condiciones mejores o peores en los diferentes países, pues necesitas mayor o menor retorno. O sea, en un país muy seguro, tú haces tus análisis de inversión y dices, pues como es tan seguro, pues puedo tener un riesgo, puedo tener una tasa de retorno, una ganancia menor. Si me voy a un país hiper riesgoso, el Congo, por irme al extremo. Entonces necesito mucho retorno. Porque como hay un riesgo que a lo mejor no se materializa la inversión, pues tengo que esperar una ganancia mayor. Esa es la idea. Entonces, lo que queremos como empresas globales es seguir impulsando esa certeza jurídica. ¿Cómo podemos seguir manteniendo, no en los siguientes 5 años, sino en los siguientes 10 o 20 años, que es la ventana que puede ser este nearshoring o esta relocalización de las cadenas de valor? Y en ese sentido, lo que hemos dicho como empresas globales es que con este nuevo gobierno lo que queremos y lo que buscamos es un diálogo continuo, es un diálogo constante, una colaboración que nos permita traer a nosotros pues, las experiencias, las mejores prácticas que tenemos en las diferentes industrias y países, como para ir generando esas características. Como bien decías, la reforma jurídica pues, es un cambio importante. Creo que todos, o por lo menos las empresas globales, confirmamos que se necesita un cambio en el Poder Judicial. O sea, nadie puede estar el día de hoy contento con lo que tenemos y cómo se está desarrollando. Entonces, lo que se plantea es un cambio muy distinto que no se ha hecho en otros países y nosotros tenemos preocupaciones de cómo se va a implementar. Yo creo que la parte positiva que estamos viendo en este gobierno, porque ya se está haciendo, es que hemos tenido la posibilidad de sentarnos con los jugadores que están definiendo las leyes secundarias
en cómo podemos hacer que esta reforma judicial sea operativa, que se mantenga esa certeza jurídica que nos permita no solamente atraer nuevos capitales, sino retener los que están hoy en el país. En estas últimas semanas hemos tenido muy buenos diálogos en los que hemos expresado nuestras preocupaciones, se han tomado en cuenta para las leyes secundarias. Hay algunas leyes que se están trabajando en estos días, pues para hacerlo operativo, como la ley de instituciones y procedimientos electorales o la ley de medios de impugnación, en la cual nuestras preocupaciones han tomado en cuenta. Y no te voy a decir, pues todas. No, nunca es. Pero es un diálogo. Y en eso te puedo decir que es muy positivo que algunos de los puntos más importantes, como puede ser, déjame te pongo un ejemplo. Nuestra mayor preocupación era la idoneidad de los juzgadores, que tuvieran la calidad y la independencia. Y en esa conversación muy técnica para hacer las leyes, pues se llegaron a puntos en los que se cambió a que fuera un comité de evaluación, mucho más técnico y profesional. Se tuvo puntos en los que en lugar de un examen escrito pudiera ser una comparecencia pública y oral, abierta a todo el mundo para que viera la capacidad de los candidatos. Y después, obviamente, todo este tema de insaculación, que lo que hace pues, es democratizar el proceso. Entonces hay 4 o 5 puntos que hoy empezamos a ver en las leyes secundarias, pues que nos da mucho más pues tranquilidad a ver cómo este cambio opera en el futuro. Lo importante es que nuestra voz se está escuchando y eso para nosotros es súper valioso. Ahora, yo me imagino que las empresas globales sufren distintos tipos de delitos y de situaciones, digamos, que las hacen repensar si se quedan o no se quedan, o si vienen o no vienen. Por ejemplo, estoy pensando en los atracos en las carreteras en México que se han convertido en una pesadilla, ¿no? 1 de cada 2 transportes sufre algún tipo de violencia en los traslados. En todas partes hay carreteras particularmente señaladas por peligrosas, pero esto afecta a todos. Ese es un delito, la mayoría de las ocasiones, federal, porque son vías federales. Pero también me imagino que deben de tener problemas locales, o sea, el arrendamiento de un inmueble, lo que sea. Y el balance, digamos, es un balance complicado, porque en realidad muchos de los problemas que ustedes están viviendo son locales, quiero pensar, más que federales. Y la reforma está encauzada a lo federal, nada más. Empieza con lo federal y la idea es cascadear el mismo proceso Para febrero a lo local. las condiciones locales para febrero tienen que adaptarse. Así es. Entonces sí tiene que llegar al punto porque tenemos de los dos. ¿Sí? Y cuando empezamos el diálogo, dijimos, a ver, hemos hecho un trabajo muy profundo como empresas globales para compartir con ustedes y tener 5 ejes de acción, ¿no? Formación de talento, infraestructura, transición energética y 2 muy importantes, seguridad y Estado eficaz. Y eso para todo mundo es clave y no es algo que sea nuevo. El tema de seguridad se viene erosionando probablemente por varias décadas. Pero lo que hemos puesto sobre la mesa es la necesidad de ponerlo como prioridad número 1 del país, porque le afecta obviamente al gobierno, nos afecta a nosotros como empresas locales e internacionales y más importante, a la sociedad en general. Entonces, ahí sí hay que poner un punto específico. Parte es la reforma que no nada más sea federal, sino local, pero también son las policías, claro, las fiscalías, y esos son los puntos que estamos poniendo sobre la mesa para que siga la conversación. El otro día me decía un directivo de una empresa global, visité la planta y al salir no había un solo camión con la marca, que no voy a decir cuál es, por supuesto, ¿no? Y entonces me decían, no, ya rentamos todos y no pueden llevar un solo logo porque nos asaltan. Entonces ahora el problema son de estos contratistas
que caen bajo sospecha de llevar mercancía. Igual pueden llevar una botella de agua que casi no vale nada o una botella de whisky que vale mucho dinero. Y entonces son asaltados sistemáticamente pues, porque al azar tienen que encontrar cuáles son los grandes transportes que están llevando mercancía pesada. Pues esto es dramático, que no puedas sustentarte. Y como bien dices, eso tendría que ser la prioridad número uno. Y otra vez, como empresas globales hemos empezado a trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ponernos en comunicación directa con los C3, con los C5. ¿Qué son los C3 y los C5? Son los centros de control y monitoreo que tiene el gobierno, en los cuales pues están viendo específicamente qué está pasando en las carreteras, cómo pueden traer a la Guardia Nacional, a las policías locales o municipales para que resuelvan situaciones o incidentes que están pasando. Entonces, que además muchas unidades ya están monitoreadas. Monitoreadas, es muy automático. Entonces, tener esa conversación es positivo porque, como bien dices, tenemos que el costo de operación aumenta y eso se repercute en los precios al consumidor. Lo acaba pagando el consumidor. Pues sí. Ahora hay un dato que me parece muy revelador que se ha discutido mucho, que es, ¿estamos o no en un récord de inversión extranjera directa? Yo cuando veo las cifras no veo un récord, veo un nivel alto, un nivel que para el tamaño de la economía mexicana debe ser mayor. Si uno ve como porcentaje del PIB, la inversión extranjera directa en México ronda por 2.5, no más. Brasil anda 4, 5, en Chile anda 8. Pero el dato que sea más revelador y en el último año es muy significativo es que la inversión extranjera directa se compone de varias partes, pero las dos más importantes son nuevas inversiones y reinversión de utilidades. Las dos son muy importantes porque tú te puedes llevar tus utilidades o invertirlas en México. Y lo que es muy notable es que la reinversión de utilidades y este nivel es récord. Es decir, las que ya están acá dicen, a pesar de todo esto, hay formas de hacer un buen trabajo. Pero están llevando muy pocas nuevas, porque cuando les explican el entorno dicen, no, ustedes llevan 100 años, qué bueno, pero yo no conozco. ¿Sí es esto un problema significativo? Yo creo que es un tema coyuntural. Yo creo que una empresa mediana y chica, que probablemente poner todos los huevos en una sola canasta, que es venirse a México, pues a lo mejor quiere tener un poco más de tranquilidad y certeza jurídica. Entonces, sí, yo veo que ahí se pueden detener las inversiones en el corto plazo. Insisto, yo creo que si resolvemos el tema y tenemos mejores condiciones o bajamos este riesgo país, las chicas y medianas también van a venir. Y por eso hablo de una ventana, no de los siguientes 6 meses o el año. Estoy hablando de una ventana de 10 o 20 años, que es lo que va realmente a cambiar el país, porque son los 20 años que pasaron del 94 al 2024. Son 30. De hecho, pero además tú dijiste, tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos. Si te parece con esto, tú pones la pregunta del próximo bloque. Sí. Vamos a un corte y ahora regresamos con Manuel Obrador. Estamos de regreso con Manuel Bravo, platicando sobre los retos, riesgos y oportunidades que representa para la inversión extranjera en México, la relocalización, este momento histórico único. Y decías tú en algún momento de la intervención, de algunas de las intervenciones anteriores, algo muy importante. O sea, México ya lleva 30 años metido en el TEMEC. O sea, esta oportunidad nos agarra mucho mejor que cuando entramos en el Telecán, porque ustedes ya aprendieron a profundizar cadenas, generar valor, operar en México. Y cuando uno lee este primer programa que ya circuló, la Secretaría Económica presionó muy bien, que lleva al lugar correcto, pues uno de los temas que subraya es vamos a profundizar las cadenas de valor. Y para eso ustedes requieren estos proveedores más pequeños, menos sofisticados, que les asustan más ciertas cosas. Entonces, como que hay una congruencia entre sus objetivos y los objetivos de la Secretaría de Economía, por lo menos. La pregunta es si los instrumentos para poder atraerlos son los correctos. Voy a ponerlo de otra forma. Tú, como empresa global, que conoces estos proveedores, que los tienes en Alemania, en no sé dónde,
¿Qué es lo que necesita una empresa mediana que no tiene los recursos monetarios, de información? Pues llegar a un país como México, que ven un titular horrendo de algo que pasó en Cancún, pues cuesta trabajo. ¿Qué es lo que tendría que estar el gobierno? ¿Qué le sugerirías tú al gobierno? Bueno, tocaba un punto esto de los 20 ideas para México. Y me parece que eso es un poco el pensamiento atrás de generar ese documento. Porque cuando hablas del primer eje, que es formación de talento, Claro. hoy yo te digo, vas al centro de México, vas a Sinaloa y es difícil, o sea, encontrar talento ya. ¿Qué significa talento? A ver. La capacidad que necesitas en la gente para que Son los niveles funcione la educativos inversión. para el tipo de inversión que tú traes. Exactamente. Que ha ido mejorando la inversión y Ha ido por eso mejorando requieres gente y más un poco la sofisticada. propuesta es hacer planes duales entre el gobierno y las empresas, trabajar no nada más a ese nivel técnico, sino también en el semillero, en educación media y superior, porque cuando hablamos otra vez de largo plazo, necesitas mucha capacidad generada. Entonces, formación de talento es clave para que una inversión chica, mediana o grande diga, me voy a México porque ahí voy a encontrar a la gente que técnicamente es capaz, que habla inglés, porque se tiene que pues relacionar con mis oficinas centrales, etcétera. Y ha habido experiencias muy exitosas. Muy positivas. Por ejemplo, Querétaro tuvo un proyecto para que la industria automotriz encontrara, digamos, el tipo de ingenieros, y la capacitación del personal, lo que permitió que la industria aeronáutica también se fuera a la misma zona, porque son requisitos más o menos similares. ¿Lo pusiste primero porque es el número uno? Lo puse primero porque a mí siempre hablar de gente me parece que es lo más importante, ¿no? Entonces, me parece, y además cuando hablas de impacto social, equidad, pues necesitas que haya movilidad social y eso va por la educación, por mejores empleos informales y bien pagados. El segundo tiene que ver con infraestructura. Infraestructura no solamente desde el punto de vista físico, que hablamos de puertos, de aeropuertos, de carreteras seguras, sino también infraestructura tecnológica. ¿Cómo pasamos de 4G a 5G a 6G? Y todo este boom que se nos viene relacionado con inteligencia artificial regenerativa, ¿cómo estamos preparados para que eso suceda en nuestro país? Tercero, y muy importante, transición energética. Sí. O sea, todas las empresas globales tienen compromisos al 2030 y al 2050 que tienen que ver con el cambio climático, con la sustentabilidad. Y México tiene la posibilidad de traer ese balance. Energía que no nada más sea barata, accesible y disponible, sino también que sea limpia y renovable. O sea, esto es bien importante subrayarlo. En algún momento, los productos hechos en México que no tengan certificación de energía limpia, de entrada ya sabemos que no van a poder entrar a Europa. No van a poder entrar. A Estados Unidos quizá tome más tiempo, pero Europa ya está definido eso. Así es. Entonces, por eso esas tres, aparte de las de seguridad y gobierno eficaz. ¿Y qué es gobierno eficaz? A lo mejor no entré mucho en eso. Necesitamos una autoridad regulatoria pues, que esté al día con la innovación y con la tecnología, ¿no? Que se mueva a la velocidad de las nuevas patentes en términos de automatización, en términos de salud, en términos de pues, cada uno de los ámbitos. Eso necesitamos cuando hablamos de gobierno eficaz, que sea ágil. Sí, ¿no? y ágil y en el sentido correcto. Sí. Que no estemos esperando 2 años a la autorización de una medicina cuando ya se autorizó en Europa y en Estados Unidos. Los tiempos, por ejemplo, la tramitación de ciertas cuestiones son larguísimos, tienen que O nunca compactarse. Oye, unos son tan largos en el sector energético que nunca te enteras cuándo acabaron. O sea, los metiste a principios de sexenio y no tuviste nunca respuesta. Entonces, a tu pregunta específica, ¿qué necesitan esos pequeños, medianos o incluso los grandes? Por eso esos 5 ejes nos parecen tan representativos. Y esos 5 ejes tienen cada uno 4 ideas de lo que quisiéramos desarrollar y estamos tocando pues, las puertas, ¿no? de las diferentes secretarías para presentarlo. Han sido muy bien recibidos porque a final de cuentas, regreso al tema del diálogo. Me parece que todos los sentados en las mesas de trabajo quieren lo mejor para México.
A veces diferimos en el cómo, pero no en el qué o el por qué. Entonces, cuando traemos estos puntos a la mesa y acordamos que sí, eso es lo que queremos, en el mediano y largo plazo, ya se hacen conversaciones un poquito más tácticas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En eso no estoy de acuerdo, en esto sí. Y es mucho más fácil llegar a un punto medio en el que las cosas se hagan operativas. Entonces, el que se abra estas conversaciones y esas mesas de trabajo es un grandísimo primer paso porque empieza a generar un tono propositivo al por tema ejemplo, económico, incluso político. las limitaciones a que las plantas generen su propia electricidad. Por ejemplo, pues es un trámite menor, vamos a ponerlo en el contexto de lo que es la Administración Pública Federal, y ayudaría muchísimo a las empresas para poder proyectarse a un futuro. Eso hay que resaltarlo, y no es una revolución, es un trámite auténticamente, ¿no? Y hay algunos otros temas de proyectos estratégicos, otra vez en innovación, en tecnología. ¿Tipo cuál? Por ejemplo, ilustrar siempre ayuda. Pues todos los temas de transición energética, los temas de transporte en tren de pasajeros, ¿no? Que se ha estado platicando últimamente al respecto. Todos esos grandes proyectos de infraestructura, hay que encontrar cómo nosotros como empresas globales podemos participar, porque queremos participar, porque queremos tener esa posibilidad que con esquemas claros, esquemas ágiles y de certeza. Y proyectos bien hechos, ¿no? Y proyectos bien hechos. Entonces, hay mucho. Cuando tú ves el plan de infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene mucho impacto, tiene muchas cosas nuevas, interesantes, en las que nosotros como empresas globales queremos participar. Y lo bueno es que se empieza a abrir el diálogo, viene una cumbre importante con la Secretaría de Economía, cumbre empresarial, viene el CEO Dialogue que se hace con Estados Unidos directamente. Y entonces son espacios en los que ella misma ha mostrado interés en participar. Y eso, te diría, es una gran señal para nosotros. Sí, es un gran cambio con el pasado, porque la presencia del jefe del Ejecutivo en cumbres empresariales o multilaterales es bien difícil transmitir su valor, pero es muy grande, porque es ahí donde se pueden tejer cosas, donde puedes entender ciertos detalles, donde puedes conocer a tu contraparte, con la cual vas a poder resolver cosas que de otra forma no podrías resolver. Y el último sexenio nos quedamos un poco aislados, por decirlo rápidamente. Y en esas conversaciones, como dicen, al final de cuentas, flotan las preocupaciones. Eso que decías, Y que entonces, es bien importante subrayarlo, los objetivos son comunes. Como alguna vez dijo el expresidente Peña, un presidente mexicano no se amanece con la idea de hoy cómo voy a fregar al país, ¿no? Cuando lo criticaban, pues ya no me recuerdo qué. Ningún presidente amanece así. De lo que se trata es de entender mejor el entorno. Por un lado, cuáles son los objetivos legítimos que un gobierno tiene de redistribución o lo que sea, pero cuáles son las necesidades también legítimas que una empresa tiene para poder ser competitiva. Y ahí lo que dice Manuel es central, escuchar. No que todo lo que te digan sea aplicable, viable o conveniente, pero lo primero es escuchar qué es lo que están viviendo los otros actores de la sociedad mexicana. Eso alienta. Sí, y sí creo que hay una actitud muy empática de las dos partes. Y eso, como bien dices, alienta a seguir trayendo los puntos sobre la mesa, porque a final de cuentas nosotros como empresas globales, los directores generales, somos los promotores del país en el mundo. O sea, vamos y buscamos esa inversión en nuestros consejos de administración. Déjame explicar eso mejor, porque a veces no se entiende, o con más amplitud, y es, cuando tú estás en una gran empresa, pues hay directores de varios lugares del mundo que traen proyectos. Pero la empresa solo puede atender 10, 15, qué sé yo, es un número limitado. Entonces tú tienes que competir con un director general tan inteligente y bueno como tú, que está en Brasil, en Vietnam, donde sea, y tienes que convencer al consejo que el mejor lugar para poner el dinero es donde tú estás, en este caso, México. Y eso, pues, en Vietnam, que es un país que lo ha hecho en ese sentido muy bien, tú lo mencionaste, traen toda una estrategia donde ese director general de la empresa X va a estar acompañado con una serie de propuestas concretas del gobierno para ayudarlo a traer, o el gobierno de Texas, que lo hace también muy bien.
qué bueno que ahora tenemos un gobierno más preocupado, porque no solo están estos temas específicos de los que hemos hablado, más bien estos temas más generales de los que hemos hablado, sino luego se requieren salidas muy específicas que requieren voluntad política precisa. Puntual. Una planta, que no voy a dar su nombre, automotriz grande, logró el gobierno anterior atraer una inversión muy grande porque les prometió la electricidad limpia que necesitaban, quizás saltándose los pasos de quién podía tener acceso a esa energía limpia, pero eso trajo esa gran inversión. Hubo una cosa proactiva del gobierno, ¿no? Y eso requiere gasto, o sea, ProMéxico tenía un sentido. O sea, al fin y al cabo, ProMéxico, recuérdenos que era ProMéxico. ProMéxico era una institución que se encargaba precisamente de llevar todas las ventajas que tenía el país para atraer. Iban a ferias, pero también visitaban a los grandes CEOs, a los grandes dirigentes de las empresas para mostrarles esas ventajas, porque no les llegan gratis, ¿no? Entonces, hay que invertir dinero en esa promoción en países que no nos conocen, que es lo que hizo Vietnam también, ¿eh? Vietnam, pequeño, pero muy activo en las esferas internacionales. Y en ese sentido, te digo, es la Secretaría de Economía, es la misma presidenta, pero también Altagracia Gómez está haciendo su trabajo como liga entre el empresariado y el gobierno, con un consejo de asesoría empresarial que nos va a permitir tener esas conversaciones abiertas, francas y empáticas, porque a lo mejor sí, hay a veces necesitas una ventanilla única. Exacto. ¿Cómo aceleramos? Para un proyecto grande, complicado. Sí, y son estos 10 pasos. Bueno, en esta ventanilla única podemos hacer lo ambiental, lo económico, lo fiscal. No saltarte nada más que los tiempos sean de acuerdo a la regulación y no se extiendan. Entonces, me parece que en ese sentido... y como los tiempos no se extienden, me imagino. Tenemos que despedir el programa. Manuel, mil gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. gracias. Ha sido muy útil. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Aquí nos vemos. Y a vemos. ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.